Argentina y Cabo Verde, eliminatoria del Mundial 2026. Del otro lado, los actuales campeones del mundo, con Messi en cancha. Del lado de acá, la selección más pequeña en número de habitantes en llegar tan lejos en un Mundial. Y entre los tres palos caboverdianos, un arquero de 40 años realizando 8 atajadas contra el ataque argentino, incluyendo remates del propio Messi. Cabo Verde terminó perdiendo 3-2, gol decisivo ya en el alargue. Pero el nombre que salió de ese partido con más respeto que muchas selecciones clasificadas fue el mismo de siempre. Vozinha cerró el torneo con 18 atajadas en 4 partidos. Y antes de entender por qué este hombre se convirtió en el rostro más comentado del Mundial, hay que retroceder décadas en el tiempo, porque su historia no empieza en ninguna academia de fútbol. Vozinha nació en la isla de São Vicente, en Cabo Verde, el 3 de junio de 1986, durante el Mundial de México de ese año. Su padre bautizó al hijo como Josimar José Évora Díaz, en homenaje a un lateral brasileño que brillaba en aquel Mundial. Antes de continuar esta historia de este arquero que emocionó al mundo, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Vozinha nunca vivió con sus padres. Cuando nació, el padre estaba en el servicio militar y la madre necesitaba trabajar todo el tiempo. Así que el niño creció con sus abuelos. Y fue ahí, corriendo detrás de la victoria contra rivales mayores, que nació el apodo que carga hasta hoy. Él no aceptaba perder. Cuando se frustraba en la cancha, corría a buscar el regazo de sus abuelos y los amigos empezaron a provocarlo llamándolo Vozinha. Lo que era motivo de rabieta se convirtió en marca registrada, un tributo silencioso a la familia que lo crió. A diferencia de la mayoría de los arqueros de élite, nunca pasó por categorías inferiores estructuradas. Autodidacta, recién se profesionalizó a los 25 años, una edad en la que muchos arqueros de primer equipo ya llevan años peleando por la titularidad. Debutó en el Progresso do Sambizanga, en Angola, lejos de los reflectores que rodean a las figuras reveladas todavía adolescentes. Después de Angola, la trayectoria de Vozinha se convirtió casi en un mapamundi del fútbol. Pasos por Moldavia, por Portugal, por Chipre y por Eslovaquia, defendiendo el arco en ligas que rara vez aparecen en un titular internacional. En Chipre estuvo 5 años en el AL Limassol, tiempo suficiente para convertirse en referencia en un país que no es el suyo. En Portugal jugó por el Gil Vicente, en la élite portuguesa, antes de terminar en el GD Chaves de la segunda división. Fíjate en el contraste, un arquero disputando un mundial contra Messi y Cristiano Ronaldo, pero defendiendo el arco de un equipo de la segunda división portuguesa en su día a día de trabajo. Esa es la historia de alguien que aceptó jugar donde apareciera la invitación, sin nunca soltar la pelota. Y mientras tanto, en la selección absoluta de Cabo Verde, desde 2012, se fue convirtiendo en el segundo jugador con más partidos en la historia del país, disputando 4 ediciones de la Copa Africana de Naciones, incluso antes de soñar con un mundial. Cabo Verde nunca había disputado un mundial. Tercer país con menor población entre los clasificados, el país entero apostaba fichas en un plantel sin estrellas de miles de millones en valor de mercado. Y el capitán de esta historia, a los 40 años, sin club al momento del debut, era justamente Vozinha. En la apertura contra la actual campeona europea España, el duelo parecía decidido antes de empezar. España, segunda del ranking mundial. Cabo Verde, 67 posiciones por debajo. Vozinha realizó 7 atajadas y aseguró un emblemático 0-0 en Atlanta. A los 40 años y 12 días, se convirtió en el jugador más veterano en debutar en el primer partido de un mundial de una selección, récord que se había establecido apenas un día antes por el arquero de Curazao. También se convirtió en el tercer arquero más veterano de la historia en mantener el arco en cero en un mundial, detrás solo de Peter Shilton y Dino Sof. Fue elegido el mejor en cancha y dejó el campo en lágrimas, rodeado por sus compañeros. El técnico llamó a eso llanto de resiliencia. Lo que pasó después de aquel partido contra España superó cualquier estadística de cancha. Vozinha tenía 48,000 seguidores en Instagram antes de que rodara el balón. Durante los 90 minutos del partido, ese número saltó a casi 1 millón. Un día después, ya eran más de 10 millones de fans nuevos. Hoy suma 18,8 millones de seguidores, más que la propia selección argentina. Verdugo de Cabo Verde en los octavos. Un arquero de 40 años, sin club, criado por sus abuelos en una isla del Atlántico, se convirtió en el fenómeno de redes sociales de todo el mundial. Y el motivo no fue solo la atajada contra Messi o el resultado sorprendente. Fue la historia detrás de la camiseta. Un hombre que se profesionalizó tarde, que pasó por ligas menores de medio mundo, que llegó al mundial sin contrato firmado y que decidió, a los 40 años, escribir el capítulo más importante de su propia carrera frente a las cámaras del planeta entero. 5 días después de la hazaña contra España, llegó la siguiente prueba: Arabia Saudita, en Miami. Vozinha realizó 3 atajadas más y el partido terminó 0-0 otra vez.
Pero el resultado final del grupo alcanzó. Cabo Verde terminó en segundo lugar del grupo H y aseguró, por primera vez en la historia del país, un lugar en la eliminatoria de un mundial. Una selección sin tradición, sin presupuesto comparable al de las potencias del fútbol mundial, avanzando de fase en un mundial con 48 selecciones y disputado en 3 países diferentes. Para quien creció viendo a Cabo Verde como nota al pie en las eliminatorias africanas, aquello representaba más que un resultado deportivo. Representaba prueba de concepto, de qué talento, disciplina y un arquero de 40 años, dispuesto a entregarse por completo, pueden poner a cualquier selección en el mapa del fútbol mundial. Volvemos al comienzo. Argentina 3-2 Cabo Verde, alargue, eliminación en los octavos de final. Bosnia realizó 8 atajadas ante los actuales campeones del mundo, deteniendo remates de Messi y compañía, aún saliendo derrotado. Según el relevamiento de Opta Joe, solo Peter Shilton, en 1990, y Dino Sof, en 1982, tuvieron más atajadas a los 40 años o más en una única edición de Mundial. Los dos necesitaron 7 partidos. Bosnia lo hizo en solo 4. Después de la eliminación, habló sobre la tristeza de no haber sido suficiente, pero también sobre el orgullo del equipo y de los amigos que compartieron esa campaña. Suma a eso al técnico bubista, al país entero detenido frente a las pantallas, y a una hinchada que descubrió en 3 semanas que se puede soñar en grande incluso siendo pequeño en el mapa. Si esto es lo que hace a los 40 años, ¿qué le queda a la historia del fútbol africano? Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en el fútbol y descubrir los secretos detrás de la vida de los jugadores que los medios no cuentan, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana hay una historia nueva esperándote.